la capital día viernes. Avanza la mañana y nosotros estamos listos ya con la información política en la primera emisión. 9 grados centígrados en la ciudad de Quito, así que todavía el friecito. Autoridades han dicho que es muy probable que tengamos algo de lluvias dispersas en algunos puntos de la ciudad, así que tome las precauciones del caso. Si recién nos está sintonizando y va a desayunar, hágalo con fe. Si está saliendo, bienvenido a la hora del tráfico. Y recuerde las recomendaciones de la autoridad en salud pública. Use mascarilla si tiene afecciones respiratorias. Esta estructura está vinculada al grupo delincuencial de los choneros, que es un infante de marina activo. Alias Albertito fue detenido por la policía en un allanamiento que se ejecutó en el suroeste de Guayaquil tras meses de investigaciones. Eso le contamos más adelante. Y desde la Asamblea Nacional se pretende legislar a favor de los socios afectados por el cierre forzoso de cooperativas. Esto a través de un proyecto, Robert y amigos, de ley reformatoria. A escala nacional existirían 398 entidades bajo control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero 3.800 no lo estarían. Miremos. A nivel nacional se estima que la economía popular y solidaria cobija alrededor de 9 millones de socios, quienes en muchos casos han sido víctimas del cierre abrupto de varias cooperativas. Desafortunadamente, desde el año 2003 al 2016 se tenía una estadística de más o menos 200 cooperativas cerradas, pero desde el 2013 a este año, el 2025, ya sobrepasa las 500 cooperativas cerradas. La pregunta es, ¿qué sucede con los socios? ¿Se les ha devuelto el dinero? Y desafortunadamente, desde mi provincia tenemos experiencias amargas, dolorosas, en la que muchos de los socios lo han perdido todo. En respuesta, Carmen Tiupula, asambleísta independiente, presentó el proyecto de ley reformatoria para garantizar la restitución de los ahorros y protección de los socios en la liquidación forzosa de cooperativas. Que el tiempo para una liquidación de una cooperativa, que actualmente es de 3 años, estamos proponiendo que se eleve a 5 años para que tengan un tiempo considerable y que los socios también puedan conocer y sobre todo se cumpla con un proceso responsable. Así como para la devolución de los ahorros se tome en cuenta el orden de prelación. Que existen muchos de los socios que ahorran sus dineros en las cooperativas, son personas, como vuelvo y repito, jubiladas, pero también que sufren de enfermedades catastróficas. En orden de prelación estamos considerando y hemos propuesto que sean ellos los primeros en que puedan tener su devolución de sus dineros. Freddy Ceballos, experto en tributación, aplaude la iniciativa, pero sugiere adelantarse a los hechos. Uno de los temas importantes que se debe considerar desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es implementar controles válidos, incluso para evitar garantizar la ley, pero para evitar cualquier tipo de liquidación forzosa de cualquier entidad. Ceballos cita que leyes e instituciones de control existen, pero lamenta que no existan controles profesionalizados. Recordemos algo, en números generales, que existen cerca de 398 cooperativas que se encuentran bajo el control, vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Sin embargo, existen cerca de 3.800 cooperativas que no se encuentran bajo ningún control. Lo que deja al descubierto que harían falta más reformas en el cooperativismo, informó Héctor Romero. La Agencia de Regulación de Control Fitosanitario Agrocalidad confirmó la presencia del hongo Fusarium oxyporum raza 4 tropical en una finca de la provincia de El Oro. Ante esta situación, el Gobierno Nacional declaró emergencia fitosanitaria, esto en el sector bananero, por 6 meses. El objetivo de esto, reforzar las acciones de control y el cerco epidemiológico sin afectar a los productores. La rehabilitación del corredor vial E25 Buena Fe Juján en la provincia de Los Ríos ya tiene un 60% de avance. Son 128,4 kilómetros que están siendo transformados para mejorar el transporte, el comercio y la movilidad de miles de familias. Esta obra incluye la construcción de carriles de rebasamiento en el tramo Quevedo-San Juan, la ampliación a 4 carriles entre San Juan y Babahoyo, la construcción de 2 puentes paralelos sobre el estero Convento, la implementación de zonas de descanso, entre otros trabajos, además de la intervención de vías anexas como parte de una planificación integral.
Muy excelente esto, hay que agradecerle al gobierno para que sea la realidad esta obra, nuestra vía de 4 carriles, ¿no? Que es excelente. De mi parte, de los transportistas, en sí un agradecimiento al presidente Daniel Noboa. Para empezar este proyecto, para empezar la E25, hicimos todos los esfuerzos y se puede ver, es una gran obra. Está bien hecha y continuará haciéndose bien. Pero no son solo vías, hay infraestructura de riego, agua, también para pequeñas comunidades que están totalmente alejadas, más de 100 casas que ya hemos hecho en los ríos, más de 120 aulas que hemos repotenciado para que nuestros niños puedan ir a la escuela. Los Ríos ha incrementado en 15% sus ventas, ha incrementado en cerca de 22% sus exportaciones. Por eso, el Ecuador está avanzando y Los Ríos debe de avanzar con el país. Son más de 43,1 millones que el gobierno del presidente Daniel Noboa invierte en la intervención de este corredor vial para seguir construyendo el nuevo Ecuador que todos nos merecemos. Atención, la Policía Nacional informó que ya existen los primeros detenidos por el asesinato del futbolista Mario Pineda y su acompañante. Los detalles les tenemos más adelante. Y revisamos también que la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, dijo que espera un pronunciamiento positivo de la Corte Constitucional sobre el proyecto de enmienda para excluir a los privados de la libertad de los grupos de atención prioritaria. Destacó también que los cambios penales que plantea el oficialismo buscan evitar la impunidad en delitos graves. Para el gobierno, insistir en la exclusión de los privados de la libertad de los grupos de atención prioritaria no es un tiro al aire. Vayan al capítulo que le compete, que es el artículo 78, el capítulo 78 de las personas privadas de la libertad. La Corte Constitucional ya les dijo que no en un primer momento, le dijo que no el presidente cuando lo propuso. Bueno, ahora nosotros hemos revisado la argumentación, se ha presentado una mejor justificación y nosotros creemos que la Corte Constitucional le va a dar paso. Y que plantear la imprescriptibilidad de delitos graves como delincuencia organizada y terrorismo impedirán que se consolide la impunidad en el sistema judicial. No puede ser posible que violadores, asesinos, quienes lavan dinero, huyan del país. Si huyen, los vamos a perseguir y si se esconden, los vamos a encontrar. Lo dijo durante una visita al mercado municipal de Sauces 9, norte de Guayaquil, para constatar que luego de la eliminación del subsidio al diésel, nadie especule con los precios. Y todo está en buen precio, en orden, ha habido una reducción y eso es muy importante porque es una evidencia más que el gobierno cumple. Después se dirigió a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Guayaquil para disertar sobre la participación de la mujer en la política ecuatoriana. Aquí destacó su aporte al diálogo. Para poder realizar nosotros mesas territoriales y para poder saber escuchar dónde están las necesidades y poder nosotros hacer la gestión como gobierno nacional y poder cumplirle a nuestros mandatos. Informó Jorge Escobar. La Fiscalía abrió una investigación por presunto tráfico de influencias tras denuncias de amenazas y presiones contra el juez anticorrupción Carlos Serrano. El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia expresaron muestras de respaldo al magistrado. La Fiscalía General del Estado anunció este 18 de diciembre la apertura de una investigación previa por el presunto delito de tráfico de influencias a raíz de denuncias sobre amenazas y presiones que habría recibido el juez anticorrupción Carlos Serrano para alterar una decisión judicial adoptada en una causa a su cargo. De acuerdo con la información, la Fiscalía tomó conocimiento de supuestos actos de amedrentamiento dirigidos al magistrado, cuyo objetivo habría sido incidir de manera indebida en su actuación jurisdiccional. En un comunicado, la institución señaló que actuará conforme a sus atribuciones para esclarecer los hechos. Las presuntas presiones se habrían originado en 2024, cuando Serrano habría sido convocado por un presunto funcionario del Consejo de la Judicatura a una reunión con terceros. En ese encuentro, según la denuncia, se le habría solicitado que declare inocente a uno de los procesados en un caso de lavado de activos. Pese a ello, el juez mantuvo su criterio y en noviembre de 2025 el principal implicado fue sentenciado a 10 años de prisión. El magistrado advirtió que no contaba con seguridad policial, situación que lo llevó a presentar su renuncia el pasado 4 de diciembre con el propósito de proteger su vida. No obstante,
Hasta el momento dicha dimisión no habría sido aceptada. El Consejo de la Judicatura informó que ya remitió una noticia criminis al Ministerio Público para que inicien las investigaciones penales pertinentes. Asimismo, señaló que debido a la difusión pública de la identidad del juez, se solicitó al Ministerio del Interior un análisis de riesgo para determinar posibles medidas de protección. Por su parte, el presidente de la Asamblea anunció que se ha iniciado el trámite para la comparecencia del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, a fin de que informe sobre el caso del juez Serrano. En tanto, la Corte Nacional de Justicia expresó su respaldo al juez Serrano y rechazó cualquier intento de intimidación o injerencia en la labor de los operadores de justicia. La institución exhortó a que los hechos denunciados sean investigados con rigurosidad, a fin de garantizar la independencia judicial y evitar la impunidad, informó Miguel Ángel Bedoya. Un mayor control tributario sin la necesidad de crear nuevos impuestos es la alternativa que se presenta para que el gobierno nacional pueda obtener ingresos económicos y así cubrir en algo el déficit de la proforma presupuestaria del 2026. Un panorama nada alentador es el que presentan los analistas Andrés Albuja y Osvaldo Landázuri en torno a lo que le espera al Ecuador en el 2026 en el campo económico. Un déficit del presupuesto general del Estado que bordea casi 5.500 millones de dólares. Eso igual es un efecto bola de nieve que se sigue arrastrando cada año, cada vez más déficit. El año que viene necesitaríamos cerca de 16.000 millones de dólares en necesidades de financiamiento. En respuesta, Mateo Bravo, experto en tributación, da alternativas para que se engorden las arcas del Estado sin tener que afectar el bolsillo de los contribuyentes. Ahí el primer mensaje es tener seguridad jurídica, estabilidad económica, y eso justamente a qué apunta o qué es lo que desencadena que tengamos una mayor inversión. ¿Por qué? Por tener reglas claras que no son cambiantes. Entonces, tomando en cuenta esta particularidad, ¿a dónde tiene que estar apuntado la recaudación? Por ejemplo, justamente en ejecutar los tributos que ya tenemos actualmente. Valga decir, por ejemplo, impuesto a la renta, IVA, ISD, ICE, etcétera. Lo que vendría de la mano del Servicio de Rentas Internas SRI y Servicio Nacional de Aduanas. Han implementado nuevos mecanismos, valga decir, inteligencia artificial, otros programas informáticos que le permiten justamente hacer esto, controlar de mejor manera a los contribuyentes, evitar que existan más casos de evasión y elusión. Entonces, esa es una primera tarea que tenemos para el 2026. De esta forma se podría reducir la brecha en recaudación. La proforma para el 2026 tiene en mente o está presupuestado que se recauden alrededor de 17.500 millones, es decir, casi más de 1.000 millones que la del 2025. ¿Y esto con qué se logra? Justamente generando esta cultura tributaria, que los contribuyentes no tengan que cumplir solo por el simple hecho de cumplir, sino que efectivamente lo cumplan como un deber, como una obligación que nazca de ellos, permitiendo que se dinamice la economía y, lo que es más, la población pueda ver, a cambio, inversión en lo público, informó Héctor Romero. Es el momento en que dos delincuentes armados ingresaron a una carpintería y asaltaron a los propietarios. Esto ocurrió en Quito, en San Carlos. Detalles en instantes. Vamos ahora con la política. El gobierno nacional destaca que la situación energética de este 2025 es distinta a la del año anterior, descartando cortes de luz, pese al inicio del estiaje. En este año se han incorporado 860 megavatios adicionales, garantizando el suministro eléctrico hasta el año 2026. En medio de la reducción de lluvias en el sur del país y la compra puntual de energía a Colombia, el gobierno descartó un nuevo escenario de cortes eléctricos como el vivido en 2024. La ministra Inés Manzano aseguró que el sistema eléctrico nacional se mantiene estable y con capacidad suficiente para cubrir la demanda. Según informó, en los últimos días el embalse de Mazara alcanzó una cota de 2.148 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un nivel de almacenamiento del 85.5%,
casi 60 puntos porcentuales más que en la misma fecha del año anterior. El nivel del embalse es óptimo y no estamos ante un escenario de cortes energéticos. Manzano destacó que la situación actual es distinta a la de 2024, cuando el país sufrió apagones de hasta 16 horas. Señaló que hoy existen más de 860 megavatios adicionales que respaldan el suministro, gracias a la recuperación de unidades de generación y el fortalecimiento del sistema. Es el resultado de un plan riguroso y responsable aplicado por el Gobierno Nacional que incluye incorporación de nuevas centrales de generación eléctrica, recuperación de unidades que estuvieron fuera de servicio. En total son más de 860 megavatios adicionales que hoy respaldan el suministro eléctrico del país. Por su parte, el expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, Marco Acuña, recordó que durante la crisis pasada el país enfrentó un déficit de hasta 1.900 megavatios. Explicó que parte de la mejora actual se debe al mantenimiento en el parque térmico, la incorporación de energía hidroeléctrica y el alquiler de barcazas. Aproximadamente se ha logrado recuperar en base a mantenimientos y arreglos en algunas centrales térmicas. Se ha incorporado 350 megavatios. Lo que correspondería, lo que sí se incorporó fueron los 200 megavatios del total del componente que significa el Toachipilatón, pero que esto es energía hidroeléctrica. Bueno, las barcazas que se contrataron, en principio fue una, luego se completaron las 3, y en la primera se hizo renovación del contrato, dando un total de 300 megavatios. Pese a estos factores, tanto el gobierno como técnicos coinciden en que la demanda eléctrica se ha mantenido estable y que por ahora el sistema cuenta con respaldo suficiente para evitar apagones generalizados. Estos últimos años han sido muy atípicos. El año 2024 atípico porque sí fue un estiaje profundo durante los meses de fines de septiembre a mediados de diciembre. Colombia ha garantizado la venta de electricidad a Ecuador hasta marzo de 2026 en un contexto marcado por un inicio de estiaje. No obstante, el INAMI prevé lluvias y tormentas eléctricas en la Amazonía y la Sierra hasta el próximo 20 de diciembre, lo que podría mejorar mucho más las condiciones hídricas. Informó Miguel Ángel Bedoya. El expresidente de la República, Rodrigo Borja Ceballos, falleció este día 18 de diciembre a los 90 años de edad. El líder de la izquierda democrática y fundador de su partido gobernó nuestro país desde 1988 a 1992. Conozcamos un poquito del legado y la historia del doctor Borja. Represado sin vulnerar la libertad. Fue uno de los políticos más influyentes del país en el siglo XX y referente de la socialdemocracia en el Ecuador. Rodrigo Borja Ceballos, político, diputado y expresidente de la República, nació en Quito el 19 de junio de 1935. Proveniente de una familia de clase media, realizó sus primeros pasos en la política en 1960. Pasó por las filas del Partido Liberal Radical y en 1962, con 27 años de edad, terció por las elecciones para diputado al Congreso Nacional, logrando una curul. Su trabajo fue destacado como una de las caras jóvenes de la política. Lamentablemente su periodo fue corto, pues el golpe militar de 1963 terminó su primera etapa como legislador el 11 de julio. 7 años después, en 1970, regresó al Parlamento por el partido del cual se volvería el máximo líder, la Izquierda Democrática, y permaneció en su cargo hasta 1972, cuando se instauró la dictadura civil del presidente José María Velasco Ibarra. Con el retorno a la democracia, su movimiento político había tomado fuerza y se postuló a la presidencia, quedando en cuarto lugar en los comicios electorales. En 1979 fue electo nuevamente diputado y en 1984 terció por segunda vez por la presidencia de la República. En dichas elecciones se enfrentó en el balotaje al presidente León Febres Cordero. Señor doctor Borja, el ingeniero Febres Cordero pierde la cabeza por muy poco. Se exaspera y le falta tranquilidad para tratar los asuntos. Estoy riendo. Él se ha enriquecido no de su trabajo, sino del sudor ajeno. En 1988 ganó la presidencia y gobernó Ecuador hasta 1992. Durante su mandato se enfocó en retribuir los valores democráticos y liberales, así como también buscar una salida definitiva al conflicto con el Perú, planteando un arbitraje papal con la intervención de Juan Pablo II. En 1998 y 2002 volvió a participar en las elecciones presidenciales, alcanzando el cuarto y tercer puesto respectivamente.
Su figura fue influyente en la política nacional, siendo un respaldo importante para varios alcaldes de la ciudad capital. Y este 18 de diciembre del 2025 falleció a los 90 años de edad. Paz en su tumba, informó Mauricio Sánchez. 7:15 de la mañana, amigos, gracias por estar en nuestra sintonía. Les contamos, el presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el 18 de diciembre un decreto mediante el cual se declara luto nacional ante el fallecimiento del expresidente Rodrigo Borja. Los detalles de este documento se los contamos a continuación. El presidente de la República, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo número 260, mediante el cual se declara luto nacional ante el fallecimiento del expresidente de la República del Ecuador, Rodrigo Borja Ceballos. En el documento, el primer mandatario realiza 3 disposiciones. La primera, declarar duelo nacional en todo el territorio de la República del Ecuador durante los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2025, con motivo del fallecimiento del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Además, en esos 3 días la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos, tanto civiles como militares. Y finalmente, el primer mandatario dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior, en el marco de sus competencias, coordinen con la familia del expresidente constitucional la organización del funeral de Estado de conformidad con el reglamento de ceremonial público. Rodrigo Borja Ceballos falleció a sus 90 años y es recordado por ser líder del Partido Izquierda Democrática. Gobernó el país entre 1988 y 1992. Entre su trayectoria más destacada se desempeñó como maestro universitario y legislador. Informó Solange Mateu. La excomandante de la policía, Tania Varela, y 2 personas más fueron detenidas en investigación por difusión de información restringida. Esto vinculado al caso León de Troya. La Fiscalía ejecutó 5 allanamientos en Pichincha y en Manabí. La Fiscalía General del Estado informó que este jueves 18 de diciembre ejecutó 5 allanamientos en las provincias de Pichincha y Manabí como parte de una investigación previa por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida vinculada a la filtración de un informe reservado desde altos niveles de la Policía Nacional. En el marco de estas diligencias en el norte de Quito, se ejecutó una orden de detención contra la excomandante general de la policía, Tania Varela. Durante el allanamiento a su domicilio, las autoridades incautaron su teléfono celular y una computadora personal, dispositivos que serán sometidos a pericias técnicas. De manera simultánea, en la ciudad de Manta, agentes fiscales y policiales detuvieron al coronel de policía José Luis Erazo, jefe del distrito Manta. En el registro de su vivienda se levantaron varios indicios, entre ellos su teléfono celular y otros equipos electrónicos considerados relevantes para la investigación. Asimismo, la Fiscalía informó sobre la detención del ex capitán de policía Rodney Rengel en el aeropuerto de Quito, quien también figura como investigado en esta causa. El padre del ex oficial cuestionó la detención de su hijo. Y asombrado que los que investigaron el caso León de Troya pues están detenidos ahora. Mi hijo que regresaba a ver a su hija y los culpables de esto pues libre, y todos saben quiénes son. De acuerdo con el Ministerio Público, esta causa se abrió en 2023 tras detectarse la posible divulgación de un informe confidencial elaborado por orden judicial dentro de la investigación León de Troya, iniciada en 2021 por presunto narcotráfico. La Fiscalía precisó que la filtración del documento se habría producido en 2 etapas, durante los años 2021 y 2023. Las autoridades señalaron que los allanamientos realizados en Pichincha y Manabí buscan fortalecer la recolección de indicios y avanzar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la presunta filtración de información de carácter reservado. Informó Miguel Ángel Bedoya. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos en este día viernes. Fue revelado uno de los videos del asesinato del futbolista Mario Pineda. Su cuerpo ya es velado por sus familiares. El video de una
de las cámaras de vigilancia del local no deja dudas sobre cómo ocurrió el crimen. Se observa claramente que a las 15:50 la pareja está comprando en el negocio de cárnicos. Gisela Fernández Ramírez espera a que le entreguen el pedido, mientras que Mario Pineida se aleja de ella para cancelar la mercadería. Aparece uno de los asesinos con casco de un lado e inmediatamente del otro el otro delincuente. Pineida se percata de ellos y cree que es un robo, por lo que alza sus manos. Ambos empiezan a disparar de forma simultánea. Con armas 9 milímetros dan balas sin piedad y huyen luego de la escena del crimen. Aún con temor, los empleados del local salen de sus escondites, donde ingresaron para evitar morir. Dentro del proceso investigativo también se sabe de la detención de 2 personas que serían los causantes del hecho. Sobre el primer arresto se conoció a través de la cuenta de redes sociales de Segura EP, que indicó que la captura fue el resultado del seguimiento técnico con el sistema de videovigilancia, que también permitió encontrar las motocicletas utilizadas en este caso. La primera en la Ciudadela Orquídeas y la segunda en la avenida Francisco de Orellana, cerca al sector Samanes 4, donde ocurrió el crimen. Mientras tanto, la mañana de este jueves se realizó la autopsia de los cuerpos. La esposa del jugador, conocido como Pitbull, realizó los trámites de ley en el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses, mientras que la madre de Gisela Fernández Ramírez, quien era la pareja sentimental de Pineida, llegó a recuperar el cuerpo de su hija. Las hipótesis sobre los móviles se desconocen. Las autoridades judiciales no han confirmado si las víctimas tenían amenazas. Solo se sabe que Gisela manejaba grandes sumas de dinero, mientras que el último post de Pineida habla sobre la falta de pagos de sueldos por parte de Barcelona, sin olvidar que existe una lista de futbolistas muertos presumiblemente por casos relacionados a la corrupción del fútbol con las apuestas deportivas. El féretro de Pineida fue sacado de la morgue y hasta el momento es velado en un cementerio ubicado en el sector La Aurora, en el cantón Daule. Barcelona Sporting Club rindió homenaje al jugador a través de sus redes sociales. Su último adiós será este viernes a las 14 horas, informó Maite Mora. Fue detenido por la policía en un allanamiento ejecutado en el suroeste de Guayaquil. Tras meses de investigación, habría desempeñado un importante rol en la contaminación de contenedores con droga que tenían como destino Europa. Su pareja sentimental y otro militar también fueron detenidos. Le contamos. Luego de la detención de 4 militares de la Armada del Ecuador en septiembre pasado, junto con 2 guardias de seguridad y el jefe de seguridad de un puerto, tras detectarse 429 kilogramos de cocaína en un contenedor que estaba siendo ingresado en dicha terminal portuaria de la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. En la madrugada de este jueves, elementos de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía ejecutaron un allanamiento en una casa de la 14 y Maldonado, al suroeste de la urbe, donde detuvieron a alias Albertito, infante de Marina en servicio activo, identificado como miembro de un grupo armado organizado, que sería articulador y planificador de las actividades ilícitas relacionadas a la contaminación de contenedores de carga exportable. Esta estructura está vinculada al grupo delincuencial de los choneros, que es un infante de marina activo en conjunto con un grupo que era todo el círculo logístico para la contaminación. Eso es transportistas, personas que trabajan en 2 puertos, uno aquí en la ciudad de Guayaquil, otro en una zona costera, donde tenían el círculo completo para la contaminación. También se detuvo a su pareja sentimental y a otro militar junto a 6 personas que estarían vinculadas al ilícito bajo la modalidad de gancho ciego para enviar la droga a Países Bajos, Bélgica, Francia y Reino Unido. El golpe que se ha realizado el día de hoy ha impedido que llegue droga valorada en más de 100 millones de dólares a estos países. Esta droga ha sido incautada por la autoridad policial aquí en el Ecuador y ha sido incautada también en los países destinos en operaciones controladas que se ha hecho por parte de antinarcóticos. Es un importante golpe a las economías criminales. Entre los indicios levantados se incluyen armas de fuego, municiones, celulares, vehículos y una caja fuerte. La Fiscalía los investiga por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. Y bueno, son personas que se han dedicado a reclutar
miembros de diferentes puertos del Ecuador. Hemos encontrado libretas con importante información que va a ayudar a las investigaciones. Informó Adriana Peralta. Este sábado 20 de diciembre, el Registro Civil desarrollará una jornada extraordinaria de atención para la emisión de cédulas de identidad y pasaportes sin turno. ¿En qué horarios atenderán y en qué agencias? Les contamos al volver. Y en Esmeraldas, agentes de la Unidad Antinarcóticos desarticularon una estructura criminal que se dedicaba a la venta de droga en los exteriores de escuelas y parques. En poder de los sospechosos se incautó 10.000 dosis de sustancias ilícitas. Ocultos entre los pasajes de tierra, habían implementado su centro de operaciones. Escondían las dosis debajo de las piedras para no levantar sospecha de vecinos y autoridades. A través de la Unidad Antinarcóticos ejecutó el operativo denominado Encuentro 145, donde se logró la captura de 7 personas implicadas en el delito de microtráfico, sustancias catalogadas a fiscalización. Varios meses de investigaciones permitieron a los agentes evidenciar su modus operandi y cómo se apostaban en los exteriores de escuelas y espacios públicos para expender la droga, en especial a niños, niñas y adolescentes. Tiempo en que los agentes antinarcóticos lograron identificar el modus operandi, lugares y domicilios utilizados para el expendio de sustancias ilícitas. Alrededor de 10.000 dosis de droga entre marihuana y cocaína fueron decomisadas por las autoridades. El alcaloide estaría valorado en aproximadamente $30.000. En coordinación con Fiscalía y con el apoyo de varios equipos tácticos de la Policía Nacional, se ejecutó el operativo con allanamientos en domicilios, permitiendo frenar el microtráfico que afecta de manera directa a niños, adolescentes y jóvenes de la provincia. Esto mientras en San Lorenzo otro operativo policial permitió la detención de un presunto guerrillero integrante del Frente Iván Ríos de Colombia. Los uniformados ejecutaron un operativo donde se produjo un enfrentamiento de los sujetos involucrados que culminó con la aprehensión del ciudadano Josué G., de 18 años de edad. En poder del sospechoso, las autoridades encontraron 630 cartuchos de calibre .555 para fusil, varias alimentadoras, un fusil y 2 vehículos, los cuales fueron retenidos para investigaciones. Informó Mauricio Sánchez. Delincuentes se llevaron $2.000 en mercadería de un establecimiento comercial ubicado en la Nueva Aurora, en el sur de la ciudad. Según las grabaciones, se trataría de la misma banda de delincuentes que vació la bodega de una juguetería e ingresó a otra casa del sector donde se sustrajeron electrodomésticos. Los antisociales lo volvieron a hacer. Son 2 hombres y 2 mujeres que merodearon primero el sector, a eso de las 8:30 de la noche en Nueva Aurora, sur de Quito. Aprovecharon que los establecimientos estaban cerrados para atracar. Una hora después los volvimos a ver. Uno de ellos estaba dentro del local comercial. Un cincuentazo. Entró con una enorme lámpara, la colocó en el piso y empezó a buscar. Estuvo allí alrededor de 3 minutos y después salió, llevándose hasta un carrito de juguete. Los antisociales se sustrajeron lo que pudieron, dice la propietaria. Ese día tenía lo que es un poco de efectivo en caja y también me llevan lo que son impresoras, parlantes y un poco más de mercadería. Ya se sabe, ya son gente conocida, como decir. La policía judicial tiene en su poder este material para tratar de ubicar a esta banda. Informó Marilyn Jaramillo. Estamos de regreso con ustedes, amigos, en la primera emisión de TVC Noticias. Momento de contarles que el Registro Civil informó que este sábado 20 de diciembre va a desarrollarse una jornada extraordinaria de atención para la emisión de las cédulas de identidad y los pasaportes. Quienes acudan a las agencias habilitadas no necesitan un turno previo para realizar estos trámites. A continuación, vamos a contarles los horarios de atención a escala nacional.
Ecuador vive la efervescencia de las fiestas de diciembre por Navidad y fin de año, y qué mejor manera que aprovechar la época para poder conseguir los documentos de identificación que aún están pendientes por obtener. Es por ello que desde el Registro Civil se confirmó que este sábado 20 de diciembre se llevará a cabo una jornada de atención extraordinaria para obtener la cédula de identidad, además del pasaporte. Ambos documentos sin necesidad de un turno previo. De esta manera, para el servicio de cedulación estarán habilitadas 38 agencias de escala nacional, mientras que para pasaportes se atenderá en las 3 agencias principales del país, que son en Quito, agencia matriz, en Guayaquil en el gobierno zonal y en Cuenca en la agencia San Blas. Se precisó que los ciudadanos recibirán sus documentos de identidad y viaje el mismo día del trámite. El horario de atención será desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para la cédula de identidad, las personas deberán acudir con el comprobante de pago impreso y la cédula anterior. El costo de la cédula por primera vez es de $5 y por renovación de $16. Las personas con discapacidad igual o superior al 30% están exentas de pago. En tanto que, para quienes requieran obtener su pasaporte, deberán presentar el comprobante de pago impreso emitido por la entidad bancaria correspondiente, la cédula de identidad vigente y el pasaporte anterior en caso de renovación, siempre que éste se encuentre vigente. La tarifa para el pasaporte es de $90 para adultos y menores de edad. Las personas de la tercera edad cancelarán $45, mientras que las personas con discapacidad igual o superior al 30% no tiene costo. Para ambos documentos, en el caso de robo o pérdida, se deberá presentar la constancia física o digital del formulario de documentos extraviados emitidos por el Consejo de la Judicatura. Informó Ítalo Salazar. Finalmente fue rescatado el peludo que protagonizó una persecución por las vías del metro de Quito. Tras el operativo, fue trasladado a la unidad de bienestar animal, donde permanece bajo observación a la espera de que su tutor se acerque a reclamarlo. Veamos. Tierno, cariñoso, dócil y con unos ojitos que transmiten pura ternura. ¿Seguro? Usted lo recuerda. Sí, es el perrito que protagonizó una inusual persecución por las vías del metro de Quito en la estación de San Francisco. Un hecho que obligó a suspender temporalmente el servicio de este sistema de transporte para proteger su vida. Asumimos que por ahí el animalito se perdió, se mezcló, se confundió y pasó lo que pasó. Se pone nervioso, la gente también se pone nerviosa y se arma este problemita. El animalito corre desesperadamente, la gente corre atrás del animalito, entonces se complicó el tema de la contención. Luego de cerca de 17 horas, este perrito mestizo pudo ser puesto a salvo gracias a un operativo especializado en el que participaron 15 personas organizadas en 2 equipos. En un primer intento no fue posible sacarlo, pues el animalito, visiblemente asustado, se ocultó en un ducto del metro. Personal del metro cerca este túnel para que ya el animalito no pueda salir nuevamente a las rieles, y después que llega a las horas de la noche, donde ya se para la actividad, donde ya quitan la corriente del metro, se hace una intervención conjunta, personal del metro, personal de la unidad de bienestar animal. Tras el exitoso operativo, el can fue trasladado a la unidad de bienestar animal, donde fue evaluado por veterinarios, quienes confirmaron que no presenta heridas visibles y se encuentra en buen estado de salud. Al realizar el chequeo clínico nos dimos cuenta que en sus dientecitos tenía un desgaste, pero no por la edad, sino en las puntitas de sus dientes. Esto se puede deber a que consumía alimentos duros. Por sus características y comportamientos se presume que podría tener un tutor. Sin embargo, hasta el momento nadie se ha acercado a reclamarlo. De no presentarse, el perrito ingresará al proceso de adopción responsable. Dentro de la cultura quiteña es muy común el dejarle al animal sin trailla, dejarle al animal que nos acompañe libremente, que no tener las medidas de seguridad como un tutor responsable, ¿sí? Si bien todavía no se determina cómo ni por qué llegaron hasta ese lugar, un misterio que sigue sin esclarecerse. Lo cierto es que hoy ambos están a salvo, están bien, tranquilos y sobre todo felices. Informó Ailis Morán.